Auspicia este programa la Comisión Nacional de Monumentos de Bienes y Lugares Históricos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y el Comité Científico Argentino de Paisajes Culturales. Bienvenidos a Paisajes Culturales. Hoy tenemos un programa súper especial dedicado íntegramente a lo que sucedió en la tercera jornada rioplatense de Patrimonio Cultural. En primer lugar, vamos a escuchar al presidente de ICOMOS Brasil, Leonardo Barsi Castriota, quien nos dejó interesantes definiciones sobre la triple crisis que vive el patrimonio. Es un gusto estar con vosotros en la tercera jornada rioplatense de Patrimonio Cultural. Las crisis, patrimonio y crisis, que en verdad es el tema de nuestro simposio regional del Grupo LAC. Ese grupo se fundó en Delhi en 2017, cuando nos dimos cuenta de que éramos muchos latinoamericanos y que teníamos mucho en común y que era necesario crear un grupo para fortalecer el papel de la región en ICOMOS Internacional. Entonces creamos ese grupo en Delhi y desde entonces estamos trabajando, intercambiando experiencias, organizando eventos, etc. Y ese trabajo va a confluir con la organización del primer simposio científico bianual de la región. Ese simposio tendría lugar en Río en mayo. No sabíamos de la pandemia, entonces lo propusimos para mayo, pero cuando lo propusimos, pensamos en el tema patrimonio y crisis. Entonces pensábamos en dos dimensiones de la crisis. La primera, la crisis socioeconómico-política que vivíamos en Latinoamérica y sus consecuencias para el patrimonio. Y la segunda dimensión sería reflexionar sobre la crisis en nuestro propio campo disciplinar, en el campo del patrimonio cultural. Entonces, eso eran las dos dimensiones primeras. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar en 2020. ¿Cuál es la relación de la crisis socioeconómico-política con las políticas de patrimonio? Sabíamos ya que había una influencia directa, por ejemplo, en las instituciones de nuestra región estaban cada vez más débiles. El presupuesto, habían cortes muy profundos en el presupuesto, etc. Pero nos gustaría discutir esa dimensión. ¿Cuál es la relación entre la crisis que vivimos y las políticas de patrimonio? Pero hay una otra dimensión que nos parecía muy importante, que es la crisis en el campo del patrimonio cultural, especialmente cuando dejamos el paradigma de la conservación basada en la materia e intentamos abrazar el paradigma más amplio y más contemporáneo de la conservación basada en valores. Eso es un paradigma totalmente diferente, que presupone que consideremos los actores y los valores involucrados en cada decisión patrimonial. Entonces es un paradigma completamente diferente de los anteriores. Este nuevo normal, como se dice, nos ha impuesto pensar nuevamente de nuevo las cuestiones sobre el patrimonio. Entonces, me parece que es muy importante esa tercera dimensión de la crisis y nos cuestionarmos cuál es el papel del patrimonio cultural frente a ese evento, que es un evento global, que es un hecho biológico, pero también una representación. Es muy importante que sepamos que la dimensión cultural juega un papel muy importante, tanto en la manera como comprendemos la pandemia, como en la manera que elegimos para enfrentarla. Entonces, son preguntas muy importantes para hacernos en cuanto al patrimonio en su sentido material, pero también en su sentido intangible, inmaterial. Esa es la tercera cuestión que queremos discutir en nuestro primer simposio científico del LAC. Me gustaría decir que en Brasil los pueblos de la floresta organizan a cada año una ceremonia importante de Quarup, donde se celebran los muertos. Ese año
con lástima no van a poder hacerlo por la pandemia. Entonces, en una participación con nosotros nos han dicho que están muy tristes porque para ellos los ancianos desempeñan un papel muy importante en su cultura. Y hay muchos ancianos que se han muerto por la pandemia, pero están se organizando para el próximo año hacer un Cuarup muy fuerte, muy importante, muy potente. Ese Cuarup va a cerrarse, como todos los años, con la lucha, donde los guerreros con pinturas corporales importantes van a celebrar la vida, el renacimiento, y van a transformar el luto en lucha. Y ahora es el turno de escuchar a Marcela Hurtado Saldías, que es la presidenta de Comos Chile, que es la vicepresidenta del Comité Científico de Patrimonio en Riesgo y que nos deja interesantes definiciones sobre lo que es el patrimonio en riesgo, sus aspectos técnicos, las amenazas, la parte de vulnerabilidad que puede llegar a tener el patrimonio, la necesidad de un plan de manejo y las distintas formas que puede tener un plan de gestión de un bien que puede estar en riesgo. La escuchamos. Que ustedes bien conocen el texto de la Convención de Patrimonio Cultural Mundial y Natural del año 72, que ya el año 72 se venía instalando el tema, y en gran medida lo que motiva la redacción de esta carta es la evidencia de que el patrimonio cultural, el patrimonio natural está cada vez más amenazado, tal como aquí se señala. Las amenazas crecientes que afectan al patrimonio cultural, estas amenazas asociadas, bueno, a fenómenos naturales, el caso del terremoto de Katmandú del año 2015, estas inundaciones periódicas en centros históricos europeos y también en otras regiones del mundo, destrucción deliberada del patrimonio histórico por causas ideológicas muchas veces, el caso del Centro Histórico de Valparaíso, donde yo vivo, ¿no es cierto?, también fuertemente afectado por esta forma de vandalismo, y también otro tipo de amenazas derivadas de proyectos de crecimiento no planificado, perdón, o de una planificación que no considera todos los aspectos, no considera todos los actores, no considera los valores. El caso muy polémico en Valparaíso del proyecto de expansión del puerto, que no se ha concretado la fecha. Tenemos también amenazas del tipo, las llamadas presiones ambientales. El caso aquí se ejemplifica con los Moai de la isla de Pascua. Las presiones ambientales serían humedad, radiación UV y muchas otras más. A esto se suma ahora todos los efectos del cambio climático, y el turismo de masas también constituye una amenaza, que no solamente por lo que supone para los propios lugares, sino que también por la propia experiencia que uno espera tener en estos lugares. La apreciación del patrimonio se ve fuertemente afectada. Desde el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, acá están los organismos asesores que ustedes bien conocen, y ya hace bastante tiempo se vienen redactando ciertos manuales o bibliografía en general que orienta respecto de cómo abordar la gestión de riesgo de desastre. El riesgo es la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad, donde la amenaza es un evento físico potencialmente perjudicial, ¿verdad?, y que puede causar pérdida de vida, afectaciones en los bienes de una comunidad. Y aquí debemos ver qué tan grave es, qué tan severo, con qué frecuencia ocurre la amenaza. Y la vulnerabilidad, y esto es importante tener claro el tema de la vulnerabilidad, porque nosotros podemos actuar sobre la vulnerabilidad para reducir el riesgo. Muchas veces una amenaza no necesariamente vamos a poder actuar sobre ella, el caso de los terremotos, por ejemplo, que para nosotros son tan habituales. Sin embargo, sí podemos reducir la vulnerabilidad y con ello reducimos el riesgo. Entonces es importante tener en cuenta esta definición. Y para el caso de la gestión de riesgo de desastre en sitios patrimonio mundial, es importante, además del impacto social, económico y medioambiental, cómo estas amenazas pueden potencialmente afectar los valores universales excepcionales. La reducción de riesgo de desastre implica básicamente una etapa de prevención que es la más, bueno, yo creo que es fundamental, porque en la medida que trabajemos sobre la prevención, enfrentar un desastre es más fácil. Y está la etapa además de la reconstrucción o de la
recuperación o rehabilitación. Alguna síntesis, o sea, una síntesis de algunos aspectos que creo que es importante remarcar, que la gestión de riesgo en patrimonio mundial puede contribuir significativamente con la preservación de un sitio y la importancia de integrar estas herramientas a los planes de conservación y manejo. De hecho, nosotros trabajamos coordinados con la gente que está desarrollando el plan de conservación y manejo y eso hace también más eficiente la destinación de recursos. Las amenazas crecientes sobre los sitios de patrimonio mundial y cómo un plan de gestión de riesgo de desastre apoya a las comunidades vulnerables a conservar su patrimonio, es fundamental. Las amenazas, como decía, muchas no pueden prevenirse por completo, pero sí las medidas de mitigación pueden contribuir a reducir potencial riesgo y afectación en las personas y sus bienes. Por lo tanto, la prevención es clave. Y bueno, los desastres tienen graves consecuencias en términos económicos y sociales, por lo tanto resulta más eficiente prevenir y a eso tienden estos planes. Muchas gracias por su atención. Vamos a escuchar ahora a María Claudia López, que ella es presidenta de ICOMOS Colombia, que ha sido viceministra de Cultura de Colombia, bien digo, y que nos va a reflejar la idea de patrimonio en riesgo en la falta de valoración que puede tener la sociedad con respecto a sus bienes culturales. Tema de patrimonio en riesgo, pero desde la óptica no de un patrimonio que está en riesgo, digamos, por orígenes de desastres naturales o por el conflicto armado, que pues ha sido un tema importante en Colombia históricamente, o por cambio climático, ni tampoco por turismo indiscriminado, sino por no ser valorado, básicamente. Y voy a hablarles inicialmente del panóptico de Ibagué y les voy a comentar por qué me parece importante este caso. Esta es una fotografía del interior. El panóptico de Ibagué se empezó a construir y yo diría que es una infraestructura, un bien que ha estado desde su nacimiento y desde su origen en riesgo. Es decir, tenemos un lapso de tiempo de 50 años, empieza el panóptico a funcionar como infraestructura carcelaria, como muchos otros panópticos en el mundo, por su tipología, y de hecho en Colombia solo queda este y el del Museo Nacional, y en América son bien pocos los panópticos que aún quedan en pie, por lo cual, hablando solamente a nivel de la tipología o desde esa óptica, es importante su preservación y conservación. Muchas personas en Ibagué, por lo tanto, y en Colombia ni siquiera sabían, y yo me atrevo a decir, muchas personas ni siquiera saben de la existencia de este bien de interés cultural, lo cual también es importante resaltar porque el desconocimiento y la no valoración de los bienes, por supuesto que les confiere un riesgo mayor de desaparición y de daño. Y esas son algunas fotos ya del exterior como está hoy, después de un proceso de restauración, como les digo, inicia bien a principios del siglo y aún para el año 2020 no ha terminado. Se espera que el año entrante esté totalmente terminado y puesto en funcionamiento. Voy a hablar ahora de otra tipología de arquitectura que en Colombia, como en muchos otros países, está en riesgo, y es la arquitectura que tiene que ver con el patrimonio industrial o la arquitectura para la industria. En Colombia tenemos 1.100 bienes de interés cultural declarados a nivel nacional, y de esos 1.109, únicamente 4 tienen que ver con arquitectura para la industria y son vestigios de antiguas ferrerías como la que vemos en esa foto. Eso es uno de los vestigios, la ferrería de Pacho en Cundinamarca, no muy lejos de Bogotá, pero ustedes se dan cuenta, son estas, digamos, estructuras que sirvieron a finales del siglo XIX para hacer el tratamiento del mineral del hierro en el metal, para convertirlo en el metal, y que han quedado en desuso. Y esta se ve que está inserta, esta última, que es la de Samacá, en una especie de parque que las personas pueden visitar, pero hay otros vestigios que claramente están allí, están declarados, sí, protegidos legalmente, pero no están
están incorporados a ninguna dinámica, ni con ningún, digamos, fin específico, más allá de, digamos, permanecer en su materialidad. Cierro mi presentación. Quiero generar reflexiones sobre dos cosas. ¿Cuáles son esos tipos, hablando del patrimonio inmueble y arquitectónico, que están subrepresentados en las listas, en los inventarios, que merecerían, además por su particularidad y excepcionalidad, ser preservados, hacer mayores esfuerzos y llamados para que realmente se puedan buscar formas innovadoras y creativas de lograr, porque se han visto y tenemos ejemplos en muchas otras partes, en la misma ciudad de Medellín para el caso de los hornos, cómo sí se pueden buscar salidas en donde el patrimonio no es algo que perjudique, no es algo que estorbe, sino es algo que le puede sumar y algo que efectivamente le aporta al desarrollo urbano, al desarrollo social. Bien, y ahora el turno de uno de los anfitriones, ya lo hemos tenido en nuestro programa, el arquitecto Ricardo Beherán, presidente de ICOMOS Uruguay. Pareciera que el concepto de patrimonio cultural tiene una condición sine qua non, que es la de que el riesgo forma parte de su idiosincrasia. O sea, como que desde el principio, cuando se reconoce que algo es patrimonio, ya de alguna manera es porque se está pensando de que eso tiene riesgo. Las primeras acciones legales asociadas a su protección vienen de la mano de la conciencia de su valor. Con el transcurso del tiempo, los conceptos tanto de valor como de sus categorías se han complejizado, ampliado y resultan en cada vez que se abarcan e incluyen una gran diversidad de expresiones culturales, tanto materiales como inmateriales. También mediante su difusión y divulgación se empiezan a ver involucradas a las colectividades locales, nacionales e incluso internacionales preocupadas por su conservación. Que en plena dictadura, a principios de la década de 1980, se conformó como un grupo de estudiantes y profesionales en defensa de la ciudad vieja de Montevideo, que estaba siendo arrasada por la especulación inmobiliaria. Esa resistencia se manifestó en la realización de audiovisuales, con discusión con el público, se organizaban en distintos centros culturales que funcionaban en esa época de la dictadura, y el público realmente se involucraba y se cuestionaba y se empezaba a generar un movimiento que terminaba siendo un movimiento de resistencia contra la dictadura de una manera solapada, porque no se hablaba de dictadura, se hablaba de edificios y de ciudad y de patrimonio y de ambientes urbanos. Ahora, si nos vamos al tema de patrimonio en riesgo, debe ser considerado en el contexto de una crisis mundial, esta que estamos viviendo, cuyas consecuencias económicas, sociales y políticas aún no se pueden evaluar con toda su magnitud. La verdad es que no sabemos dónde vamos a ir a parar. Esperemos que a un buen final. En particular, la situación de nuestra región es especialmente grave, ya que la pandemia se suma al hecho de ser el continente más desigual del mundo, con altísima proporción de pobreza y marginalidad, además de crecientes dificultades políticas y sociales. Estos aspectos también influyen muchas veces en que incrementan la dificultad de la protección del patrimonio en la dimensión que sea, desde aspectos materiales a inmateriales. Por eso se impone una reflexión más compleja que incorpore el concepto de patrimonio en riesgo a otras dimensiones culturales, políticas, económicas y sociales. Bueno, como les decía, si bien el patrimonio no está expuesto a destrucción ocasionada por fenómenos naturales extremos o producto de conflictos armados, sufre el deterioro y aún con la pérdida debido a otro tipo de factores. Yo creo que el principal riesgo que tiene el patrimonio en Uruguay, sea tanto urbano, edilicio como natural, es la presión del desarrollo económico. En el marco de una economía de mercado, incide tanto a nivel de la escala del territorio como a escala urbana y edilicia. Así es posible señalar a nivel del territorio
la gran dificultad para incorporar nuevas áreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Después, a nivel urbano arquitectónico, si bien la capital, Montevideo, el sistema de protección basado en el concepto de áreas caracterizadas ha ampliado la dimensión, la intensa presión del sector inmobiliario ha debilitado en la práctica su respaldo político y por lo tanto su efectiva capacidad de gestión. Es así que el tema no está claramente presente en la agenda política como para constituirse en una sólida política de Estado que logre trascender las diferentes administraciones y contar con recursos que la hagan sustentable económicamente y también aceptable desde un punto de vista social general. En Uruguay los temas de patrimonio cultural deberían ser coordinados efectivamente con los planes de ordenamiento que se están haciendo por la Ley de Ordenamiento Territorial a nivel departamental y local. Bueno, y para terminar, de cualquier manera, queremos decir, la protección del patrimonio debería ser un compromiso para todos. La conservación de identidades y valores de los pueblos involucrados, así como las materialidades naturales y culturales, será una fortaleza y un recurso para la recuperación una vez que la crisis pandémica se comience a superar. Como consecuencia, involucrar a las comunidades en su defensa es imprescindible e inexorable. No habrá protección patrimonial sustentable y duradera si eso no se enfrenta con esas coordenadas. Finalmente, como corolario de esta jornada rioplatense de patrimonio cultural, habló el arquitecto Pedro de Leye, presidente de Comos Argentina. Mi reflexión va a seguir en la línea de lo que habló Ricardo. Parece que esto de ser rioplatense también nos emparenta con nuestros problemas y con nuestras desgracias en relación al patrimonio cultural. Básicamente yo me voy a enfocar en la falta de una normativa clara en relación al patrimonio, la falta de financiación para la conservación y restauración, un mercado inmobiliario muchas veces que es impiadoso, una falta de régimen de penalidades y una sociedad muy movilizada. Digamos, se sumó a esta crisis económica esta pandemia que ha sido devastadora. Este combo ha sido, por supuesto, resultó letal para el universo. Perdón, yo lo voy a hacer más conversado, no voy a pasar para PowerPoint porque me gustó más esto de la conversación. Fue letal para el desarrollo de la cultura y del patrimonio cultural, dañando muy gravemente a los sectores vinculados a la producción, a la promoción, a la difusión y a la comercialización de bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Modificando, por supuesto, también las prioridades y los presupuestos del Estado nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales, clausurando muchas partidas destinadas al cuidado del patrimonio y a la gestión cultural. De hecho, yo como director provincial de patrimonio prácticamente no he podido ejecutar partidas vinculadas a la preservación patrimonial. Creo que esto que me está pasando a mí en la provincia le ha pasado al resto de las provincias, al Estado nacional y también a los estados municipales. Hubo una decisión de prioridad hacia el sistema de salud que desprotegió el área de la cultura y el área del patrimonio. La primera y fundamental observación que quiero realizar en este encuentro es la necesidad, o la ausencia más que la necesidad en nuestro país, de marcos normativos actualizados. De hecho, nosotros no tenemos una normativa actualizada, tenemos una ley de patrimonio que es del año 1940, que tiene 80 años, que está solamente pensada en función de congelar la capacidad constructiva a los efectos de asegurar la integridad y la autenticidad, y no en la posibilidad de estimular la conservación y la restauración de ese bien. De hecho, toda nuestra política patrimonial está pensada exclusivamente en la intención de congelar la capacidad constructiva, pero no de estimular de ninguna manera la restauración de estos bienes. Tampoco tenemos claros regímenes de penalidades. Pareciera ser que la demolición o transformación de nuestros bienes protegidos no necesariamente significa una sanción para el autor de ese terrible delito. Hay como un sistema de impunidad que está establecido que no encuentra fácilmente un régimen de penalidad que lo impida. Que mientras tanto el patrimonio solamente fue monumento y solamente se lo asoció a los grandes objetos de la historia, no existía esta complejidad que tiene del conflicto con el sector inmobiliario. La inflación patrimonial
ha traído un gran problema y un gran enemigo que tiene hoy el patrimonio, como lo bien dijo Ricardo, que es la especulación inmobiliaria. Igual esto, digamos, también yo siempre hago la misma crítica, digamos, en algún lugar los sectores vinculados al patrimonio, al museo, no hemos hecho lo suficiente, no hemos podido lograr que exista una norma nacional o normas provinciales que permitan generar algún recurso para la financiación de nuestro sector. Que dice que el patrimonio no solo es un impulsor del desarrollo sostenible, sino también es una piedra angular de la recuperación humana y social después de los desastres. Y nuestra organización ICOMOS tiene la intención de hacer su contribución durante y después de esta pandemia. Nosotros necesitamos también como organización, acá me pongo al lado de ICOMOS, en que los estados nacionales, así como los estados provinciales y los gobiernos municipales, se comprometan con la protección, difusión de nuestros bienes patrimoniales. Muchas gracias por su atención y gracias por todo. Bueno, y nos vamos despidiendo hoy de Paisajes Culturales. Espero que la hayan pasado bien. Pueden seguirnos en las redes y les dejamos aquí los documentos de esta jornada rioplatense de patrimonio cultural. Hasta la próxima.